El título de esta prédica se llama Fe en medio de la angustia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos tribulaciones, problemas, situaciones difíciles que nos sacan muchas veces de ese camino, de esa orientación, de ese pensamiento que debe ser nuestro buen Dios? Y este mensaje es un recordatorio de que Jesús sea el centro de nuestro gozo. Nuestra alegría no se basa en lo que sucede externamente a cada uno de nosotros, sea bueno o sea malo, sino de quién existe dentro de nosotros. ¿Es correcto eso? Eso es lo que debería de caracterizar la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, confiando siempre, continuamente en las bondades de nuestro Padre Celestial. Él sabe dar buenas dádivas, como dice su palabra. Si un padre sabe dar buenas dádivas, con mayor razón nuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a quienes se lo pidan. ¿Qué pasa si el año que viene es peor que este año? Me hago yo esa pregunta. ¿Qué sucede si hay más acontecimientos catastróficos y más sufrimientos? ¿Qué pasaría si hay más juicios de parte de Dios? ¿Dejaremos acaso de amarle? ¿Dejaremos de confiar en Él? ¿Dejaremos de servirle? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no deben de estar puestos en las circunstancias, sino deben de estar puestos siempre más allá, de donde nosotros hemos de ir y de participar un día en la gloria eterna de nuestro buen Padre Celestial. No permitamos que nuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad del amor de Cristo Jesús, dicen las Escrituras. Este mensaje entonces analiza cómo podemos elevarnos por encima de todo sufrimiento, las pruebas, las preocupaciones y permanecer fieles en el Señor y vivir una vida llena del Espíritu Santo que tanto necesitamos nosotros en este tiempo. La actitud, que es un sinónimo de fe, que nosotros tengamos ante las circunstancias, dictará nuestra paz y nuestra esperanza, aún a través de las dificultades, como nos enseñan las Escrituras. Y uno de los mejores ejemplos que podemos tener respecto a esto es en el libro de Job, versículo 1:20. Después de que Job había sufrido toda esa embestida de parte de Satanás, había matado a sus hijos, había destruido sus cosechas, había robado sus rebaños, lo había aniquilado literalmente desde el punto de vista de la razón humana. ¿Qué hizo Job después de esa gran pérdida? Dice, se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. ¿Por qué? Porque duele. Lógicamente compartimos ese sentimiento de Job. Pero después, dice, se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Él no perdió su fe. Su actitud le permitió a él demostrarle a Satanás que por sobre todas las cosas y por sobre todas las circunstancias, él seguía confiando en la bondad de su buen Dios. Las Escrituras nos enseñan en Filipenses 4:4 y nos dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Las alegrías del mundo son pasajeras, son temporales, son efímeras. Y muchas veces nos hacen sentir mal después de esas alegrías, entre comillas. Pero dice la Escritura, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. El Salmo 34:19 dice así, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Lo hemos vivido. Cada uno de nosotros en diferentes situaciones y circunstancias de la vida, en diferentes niveles, obviamente lo hemos vivido. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Amén. Isaías 43:2 nos dice así, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amén. Podemos darle unas fuertes palmas al Señor por estas palabras preciosas. Amén. Pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador.
Y podemos agregarle tu Padre Celestial. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos vuelve a decir nuevamente, estad siempre gozosos. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice las Escrituras también. Entonces, ¿estás tú débil? Comienza entonces a gozarte en la presencia del Señor. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Este es un versículo un poquito difícil de entender, pero si nosotros lo vemos desde una perspectiva celestial, significa que Dios viene a nuestro rescate, como dice la palabra en Isaías que acabamos de leer. Nuestro Dios es nuestro Salvador. Amén. Entonces nuestro rescate y nuestra recompensa será mayor que cualquier esfuerzo por el que nosotros nos empeñemos a hacer para salir de esa situación. Amén. Apocalipsis 21:4 dice, Dios les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán. Por eso les digo yo a ustedes, es importante dónde ponemos nosotros nuestros ojos, dónde ponemos nosotros nuestro pensamiento y dónde ponemos nosotros el anhelo de nuestro corazón. En el mundo hay estaciones naturales. Y nosotros las conocemos, aunque en esta situación geográfica existen básicamente dos estaciones. Pero nosotros conocemos que hay un invierno, que hay una primavera, que hay un verano y que hay un otoño. Así también hay estaciones espirituales en nosotros por las que cada uno de nosotros vamos a pasar: invierno, verano, otoño y primavera. Ahora, ¿qué significado tiene desde el punto de vista espiritual un invierno? Significa frío, significa oscuridad, significa resguardo, significa temor muchas veces. Eso es lo que implica cuando nosotros estamos pasando espiritualmente un invierno espiritual. ¿Qué significa la primavera? La primavera significará entonces florecimiento, renovación, nuevas metas, nuevas oportunidades. Cada uno de nosotros vamos a pasar también por una primavera. ¿Qué significa un verano espiritual? Significa regocijo, significa alegría, significa compañerismo, significa crecimiento, significa calor, significa estar en lo mejor de la estación del año posiblemente. ¿Y qué significa un otoño espiritual? Cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas, situaciones que tenemos que soltar, situaciones en las cuales nosotros nos tenemos que desprender, como los árboles botan todas sus hojas y se van a renovar, se van a preparar. Cada uno de nosotros entonces entendamos que vamos a pasar por estas diferentes etapas. Pero como dice Isaías, aunque pases por las aguas profundas, no te ahogarás. Y aunque pases por las llamas, no te quemarán. Así que temor ninguno. Fe en medio de la angustia, como dijimos en un principio, es el tema de esta prédica. El escritor del libro de Eclesiastés nos recuerda que cada etapa de la vida tiene un propósito en nosotros. Para todo hay una estación, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, escribe el autor de Eclesiastés. Y estoy usando particularmente una versión un poquito diferente, que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos, como platicábamos con Beatriz, de que escuchamos y decimos, eso ya me lo sé, cuando de rutina leemos la palabra de Dios en cualquiera de las ediciones de la Biblia que existen. Personalmente me gusta mucho la Biblia Reina Valera 60, ¿ya? Siento que me llega más al corazón, pero para una prédica esta versión es fantástica y vamos a ver por qué. Eclesiastés 3, del 1 al 9, dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, o sea, estaciones espirituales. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir, de principio a fin. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar
y un tiempo para reír. Ven cómo la Escritura nos lleva de un punto al otro punto y hay intermedios en cada uno de ellos en los cuales nosotros vamos pasando continuamente. Así que pongamos mucha atención a esta Escritura. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? Dice, a cambio de tanto afán, a cambio de tanta angustia, a cambio de tanto cambio y transición. Esa es la que se hace la pregunta el que escribe el libro de Eclesiastés. Enfrentaremos tiempos de gran dificultad y tiempos de gran alegría en la vida y en el proceso de la vida de cada uno de nosotros. Experimentaremos temporadas de arduo trabajo y temporadas de abundancia. Dios puede usar cada una de estas etapas de la vida para enseñarnos algo sobre quién es Él y cuánto nos ama, si nosotros se lo permitimos y estamos en sintonía con esa frecuencia correcta y adecuada en lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un objetivo que Dios puso en nuestros corazones, una asignación. Y por lo tanto nosotros tenemos que estarle preguntando frecuentemente al Señor, ¿voy bien, Señor? ¿Vamos por este camino que es el correcto, el que tú quieres y no es el que yo quiera? Continuamente debemos de tener esa conversación o esa oración, como ustedes le quieran llamar, con nuestro buen Dios. ¿Para qué? Porque es precisamente, como dije anteriormente, el instrumento que nos va a decir a nosotros si tenemos que corregir algo en el rumbo de nuestra vida. ¿Para qué? Para que lleguemos como aquel barco que sale del puerto a donde Él quiere realmente llegar, a donde Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos y nos presentemos delante de Él. Amén. Quizás nunca comprendamos completamente lo que Dios ha planeado para nosotros. Es posible. Pero nuestra actitud hacia la vida cambiará cuando aprendamos a ver los buenos y los malos momentos como oportunidades para acercarnos a nuestro buen Padre. Muchas veces estamos tan bien, la estamos pasando tan bien, que con mucha frecuencia nuestra carne se olvida de nuestro espíritu y de las cosas que verdaderamente tienen valor, que son las espirituales. Entonces Dios dice, vení para acá, vení para acá. Y nos jala nuevamente a su rumbo correcto. Amén. Oportunidades para acercarnos a Él. Pensemos en eso. Cada vez que nosotros tengamos una situación, preguntémosle al Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Esa es una oportunidad que Dios nos está dando para agradecerle, para bendecirle, para amarle, para mostrar nuestro afecto y nuestro agradecimiento por su bondad, su fidelidad y su misericordia. ¿O es una oportunidad para acercarnos y doblar nuestras rodillas delante de Él y pedirle perdón por nuestras malas actitudes, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones y por nuestras iniquidades en las cuales neciamente muchas veces nos aferramos a ellas? Y sabemos que estamos haciendo mal, pero seguimos prendidos de esa situación, de esa circunstancia, de esa persona a la cual no debemos nosotros de acercarnos más. El Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Meditemos acerca de estas palabras, que no son solamente mis palabras, sino son las palabras que el Señor está poniendo en mi corazón en este momento para transmitírselas a cada uno de ustedes. Tenemos entonces que confiar y acercarnos más a nuestro Padre Celestial y confiar plenamente en que sus propósitos son buenos para cada uno de nosotros. A medida que recorremos las estaciones de la vida, experimentaremos nosotros muchos altibajos.
Tal vez en tu propia vida hayas experimentado ya o estés experimentando esos altibajos y pasando por un viaje que parece una montaña rusa. ¿Cuántos de ustedes no se han subido a una montaña rusa? ¿Los disfrutaste? Esas subidas, esas bajadas, esos giros, esas vueltas, esas picadas que te dejan sin aliento y que pronto deseas que esa experiencia termine pronto y dices, ya no más, me quiero bajar de aquí. Te ríes, gritas, lloras y luego entonces rápidamente vuelves a estar en salvo, con los pies en la tierra. Probablemente mareado, si fuera yo, estaría sacándolo todo. Todo pasó tan rápido como pasa en la vida espiritual. Todo es un momento. Nada hay que dure 100 años. Ni enfermo que lo aguante, decía mi mamá. A eso se refiere precisamente el pasaje del libro de Eclesiastés. Todos experimentamos altibajos en nuestras vidas, pero como cristianos, como discípulos de Jesús, no los vamos a afrontar solos. Dios está con nosotros. Su promesa para nosotros es que nunca te dejaré y nunca te abandonaré, como dice en Josué 1:5. Nunca, escuchémoslo bien, nunca te dejaré y no nos abandonará tampoco nunca. Amén. ¿Qué temporada espiritual estás tú experimentando en este momento? No estás solo, es lo único que te quiero yo recordar. Sea invierno, sea primavera, sea verano, sea otoño, no estás solo. Y eso es lo que tienes que tú guardar como un tesoro en tu corazón. Señor, si tú eres por mí, nadie en contra mía. ¿Sientes que estás en una montaña rusa en este momento? ¿Estás confiando en que Dios te ayudará en la temporada donde te encuentras? ¿Estás confiando en que Él te va a ayudar? Amén. Si ponemos nuestra confianza en Dios, cualquier cosa por la que estemos pasando, cualquier circunstancia o situación en la que nos encontremos, ya sea que nos sintamos en lo profundo de un valle de desesperación o en la cima de una montaña gritando, alegrándonos y gozándonos, recuerda que en los buenos o en los malos tiempos, Dios está siempre con nosotros. Gloria a Dios. Esta mañana quiero que consideremos juntos dos pasajes del libro de Habacuc. Habacuc es un libro precioso, si uno lo agarra y medita en él. Tiene solamente 3 capítulos. Habacuc es uno de los 4 profetas que él mismo se nombró como profeta. Isaías, Jeremías, Habacuc y Nahum. ¿Ya? Son los 4 profetas que en las Escrituras dicen, y ellos se llaman precisamente profeta de Dios. A los demás los llamaban profetas de Dios la gente, pero ellos se dicen profetas ellos mismos. Habacuc fue el último de los profetas menores que predicó en la tierra de Judá. Profetizó durante la caída del imperio asirio en el año 610 a.C. y la invasión babilónica final de Judá en el año 588 a.C. Judá, para ponernos en contexto, era el reino del sur de Israel. Durante el reinado del rey Josías había experimentado una época de paz, prosperidad, reforma y restauración durante 31 años. ¡Qué envidia, va! Entonces, murió Josías y sus hijos tomaron el trono y todo cambió en Judá. Se convirtió en una nación en caos. En lugar de paz había violencia. La gente se volvía unos contra otros y la perversión y la maldad se extendieron por todo Judá. Toda la profecía de Habacuc es una conversación entre él y Dios, abriendo con una reclamación a Dios para que terminara la injusticia en la tierra de parte de Habacuc hacia Dios. Y Dios le declara que el juicio vendrá un día por la maldad y la idolatría del pueblo. El que siembra cosecha, dice el buen dicho. Al final el profeta exclama que a pesar de todo lo que pase, él continuará con su confianza en Dios. Y esta es una buena enseñanza para que cada uno de nosotros meditemos en ese precioso libro de Habacuc, que muchas veces lo pasamos o ni siquiera lo conocemos bien. Escuchemos las palabras de Habacuc en Habacuc 1, 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor, debo pedir ayuda? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar.
¿Tendré siempre que ver esas maldades? ¿Por qué debo ver tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente a la que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Estas palabras fueron escritas hace más de 2500 años, pero suenan como si pudieran haberse escrito el mismo día de hoy. ¿Cuántos de nosotros, me pregunto yo, no hemos tenido una conversación con Dios de la misma manera, reclamándole, echándole en cara? ¿Hasta cuándo, Señor, te vas a recordar de mí? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? Miren la queja del corazón de este hombre, destapando su corazón delante de Dios de una manera fiel, de una manera correcta. Amén. ¿Podemos nosotros enojarnos con Dios? Podemos enojarnos con Dios. ¿Podemos expresarle nuestro malestar al Señor? Podemos expresarle nuestro malestar al Señor, definitivamente. Ya. Él nos conoce y conoce las intenciones de nuestro corazón. No podemos ocultarle a Él absolutamente nada. Recordemos las palabras de Salomón en Eclesiastés 1, del 4 al 5. Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Interesante, ¿no? O sea que lo que hace fue muchos años atrás, sigue volviéndose a repetir. Y sigue, el sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El ciclo de la vida. El versículo 9 dice, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Así que las mismas tribulaciones, los mismos sufrimientos, las mismas angustias, las mismas desesperanzas que cada uno de nosotros vivimos y tenemos en este paso temporal, ya han existido antes en muchos otros hermanos. Desde que Habacuc escribió estas palabras, han pasado días, semanas, meses, años y siglos. Las estaciones han ido, pasado y vuelto, pero sus palabras parecen describir con precisión nuestro mundo tal como es hoy. El libro de Habacuc es un registro de una conversación uno a uno entre el profeta y Dios. ¿Con qué frecuencia, les hago yo esta pregunta, con qué frecuencia nos tomamos nosotros el tiempo para una conversación real y profunda con Dios, honesta? Podría decir un dicho que es un poquito vulgar, a calzón quitado. ¿Ya? Aquí estoy, Señor. Y vengo hoy a que me expliques, a que me des una razón, a que me enseñes, a que me instruyas, a que me ayudes. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué es lo que no te agrada? ¿Por qué esta situación no salgo yo adelante de ella? Si nosotros descubrimos nuestro corazón delante del Señor, Él va a tener esa misma honestidad de revelarnos a nosotros por qué es que las cosas son como son en nuestras vidas en estos momentos. No solo una oración rápida pidiéndole a Dios que haga algo por ti, u orando por alguien más, sino una conversación real entre tú y tu Padre Celestial, donde descubramos tal cual es nuestro corazón ante Él. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. ¿De qué manera entonces nosotros nos presentemos delante de Él? ¿Por qué? ¿Con qué profundidad queremos nosotros conocer el corazón de Dios? ¿Cuánta verdad queremos que Él nos revele a nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros queremos ser valientes y decirle, Señor, la he hecho mal, pero de hoy en adelante quiero hacerlo bien contigo, porque por mí mismo no podré, pero contigo desbarataré ejércitos con tu Santo Espíritu? Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No dice algunas preocupaciones, no dice algunas ansiedades, sino
todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿en dónde? En las manos de Dios. Quiere decir que Él tiene manos. Quiere decir que con sus manos Él va a actuar. Nosotros hacemos nuestra obra, nuestro trabajo con nuestras manos. De la misma manera, entonces, este versículo de la Biblia nos está diciendo que pongamos nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que Él obre, para que Él actúe, para que Él cambie, para que Él transforme y si hay necesidad de crearlo, para que Él lo cree. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros que vengamos con esa franqueza y esa honestidad y esa osadía delante de Él. Eso es lo que Él anhela, que cada uno de nosotros seamos osados para arrebatar. Los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice la Escritura. ¿Por qué? Él cuida de ustedes. Nos recuerda que podemos presentar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras esperanzas, temores y sueños a Dios, porque Él se preocupa, no se preocupa, se preocupa. ¿Me explico? Se está ocupando de nosotros previamente. Amén. Pero Él quiere que nosotros sepamos que es Él el que se ha ocupado de nuestras situaciones, de nuestras angustias y de nuestras preocupaciones. Nosotros nos preocupamos, pero Dios se ocupa en que nosotros no nos preocupemos. Amén. Cualquiera que sea la época en la que te sientas o la estación en que te encuentres ahora, ¿has tomado el tiempo para orar realmente por ello? Y si has orado al respecto, ¿estabas simplemente transmitiendo lo que te ocurre como una información? ¿O te tomaste el tiempo para hacer una pausa, escuchar a Dios y recibir su guianza, su consejo, su reprensión algunas veces? Este tipo de conversación que Habacuc está teniendo aquí es un ejemplo para nosotros. Él ora, luego espera y escucha la respuesta de Dios a su oración. En esta conversación Habacuc cuestiona a Dios. Las palabras que usa aquí parecen un poco enojadas, tal vez un poco frustradas, y es un reclamo también. Habacuc, en efecto, se está quejando ante Dios por toda la violencia y la maldad que ve en la tierra. Quizá en algún momento u otro todos le hemos hecho a Dios un cuestionamiento similar en nuestras oraciones. Pero si es muy repetitivo, cuidado. Quiere decir que no estamos nosotros obedeciendo cuando Él nos habla. Y no estamos corrigiendo lo que tenemos que estar corrigiendo. ¿Correcto? Señor, ¿por qué hay tanta injusticia en este mundo? ¿Por qué los malos y los impíos parecen prosperar tanto? ¿Por qué a menudo se trata a las víctimas peor que a los delincuentes? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tanto abuso y corrupción? Ese es el cuestionamiento que muchas veces nosotros le hacemos también al Señor, ¿no? Entonces Dios le responde a Habacuc y le dice lo que va a hacer. Y vamos a Habacuc 1:5. Dice, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Esta profecía ya se cumplió. Dios continúa diciendo, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son conocidas por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Habacuc pidió ayuda a Dios y dice que va a resolver, y Dios dice que va a resolver el problema en Judá, enviando a los babilonios para exterminar a todos y a todo. Esa no es la respuesta que Habacuc esperaba, ni la respuesta que muchas veces nosotros queremos escuchar. Él no entiende la respuesta de Dios y vuelve a preguntarle a Dios, ¿por qué vas a enviar a un grupo de personas más malvadas, más violentas, más pervertidas que nosotros para destruirnos? ¿Por qué envías a los malvados para destruir a los justos? Dios usa todo. Los ejércitos de Dios son los ángeles y los demonios. Son los ejércitos de Dios. Y Satanás es Satanás de Dios. ¿Ya? Definitivamente. Él le hace los mandados al Señor. Habacuc no comprende la respuesta de Dios. Como Habacuc, tal vez han habido momentos en nuestra propia vida
en los que hemos orado y nos ha resultado difícil comprender la respuesta de Dios a nuestra propia oración. Esperamos una respuesta específica, esperamos un resultado claro, pero la respuesta de Dios está muchas veces lejos de lo que nosotros esperábamos que sucediera, aún en nuestras propias vidas. ¿Has estado donde ha estado Habacuc? Te pregunto yo. La mayoría de nosotros sí hemos estado ahí. Todos hemos tenido situaciones familiares, de trabajo, de salud, económicas, esperando que Dios respondiera favorablemente y pensábamos con confianza que Él lo iba a hacer, pero tal vez no fue así, o tal vez no ha sido aún así. Quizá no sucedió de la manera o en el tiempo que deseábamos, y tal vez tuvimos una respuesta que no coincidía con lo que ansiábamos que fuera esa respuesta. Pero recordemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Habló y no lo ejecutará? Números 23, 19. ¿Habló y no lo ejecutará? ¿Quién podrá oponerse a sus designios? Y recuerda, cada uno de nosotros tenemos un propósito y una asignación que pase lo que pase, Dios se va a encargar de cumplirla en tu vida. Amén. Dios responderá, tal vez no en el tiempo y forma que deseas, pero ten la certeza que será aún mejor. Amén. La verdad es que Dios tiene un plan y un propósito perfectos para nuestras vidas. Un propósito y un plan perfectos para nuestras vidas. Y debemos estar seguros de que Él lo va a hacer. Pero en el camino podemos nosotros perdernos lo que Él está haciendo. Podemos dejar de disfrutar y de ver su mano maravillosa, poderosa y misericordiosa en nuestras vidas, porque estamos afanados con nuestros ojos ciegos. Para llevarnos donde Él quería que nosotros estuviéramos. O sea que es un viaje, ¿me entienden? Ya no se trata de que hoy oro y mañana tengo la respuesta. Es un viaje. Que cada uno de nosotros vamos a aprender a gozarnos en ese viaje, a agarrarnos fuertemente de nuestro Creador, a esperar con confianza que Él va a hacer en nuestras vidas como Él habló y prometió. Y en ese viaje nosotros nos vamos a gozar de ver cómo Dios actúa en nuestras vidas, cómo Él va delante de nosotros abriendo puertas, abriendo caminos y aún cerrando aquellas puertas que Él no quiere que nosotros entremos por esas puertas. Porque no es ese nuestro propósito. Así que confiemos plenamente que en medio de la angustia Dios está con nosotros y va delante de nosotros. Amén. Habacuc ora por segunda vez a Dios y espera su respuesta. Y vamos a Habacuc 2, 2 al 4. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta claramente en tablas, para que un corredor que pueda llevar el mensaje correcto a otros. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Mira a los orgullosos. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Amén. Dice él. Esta profecía es una profecía mesiánica para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se ha cumplido, pero también es una profecía personal para cada uno de nosotros. Y si nosotros la tomamos y la hacemos nuestra, se va a cumplir. Puede que tarde, dice, pero llegará. Amén. Esta visión es para un tiempo futuro. ¿Cuál es ese tiempo futuro? Puede ser mañana, puede ser hoy en la tarde, puede ser la siguiente semana, puede ser en el momento exacto y justo que Dios tiene determinado para que suceda en tu vida. Amén. Describe el fin y se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. ¿Cuántas veces no tenemos tanta ansiedad que sentimos que los días son eternos? Y cuando volteamos a ver para atrás decimos, como nosotros decimos, este año se pasó como agua entre las manos, más rápido que cualquier otro año. Así es. Entonces dice, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Qué quiere decir eso?
que si nosotros nos desanimamos en el camino, que si nosotros tiramos la toalla, que si nosotros con nuestras palabras arruinamos lo que Dios está haciendo por nuestra incredulidad, ¿qué es lo que sucedió con el pueblo prometido? No entró en la tierra prometida por su incredulidad. Entonces, queridos hermanos, nosotros dice la palabra, el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Amén. ¿Qué quiere decir fidelidad? Fidelidad quiere decir confianza, certeza, fe, que Él va a hacer lo que ha hablado, lo que Él me ha dicho en mi corazón. La voz del Espíritu Santo es como que si nosotros mismos nos estuviéramos hablando a nosotros, pero va a traer paz, va a traer regocijo, va a traer esperanza a los corazones de cada uno de nosotros. No esperemos escuchar una voz del Espíritu Santo que retumba y nos conmueve, como pudo haber sucedido con Isaías, ¿va? Pero la voz del Espíritu Santo es un susurro y un silbo apacible que cada uno de nosotros escuchamos. Tenemos que aprender a escucharlo y tenemos que aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo, que es como nuestra voz interior. Amén. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Tenemos que ser fieles, como Él es fiel con cada uno de nosotros. Escuchemos el versículo 4 nuevamente. El justo vivirá por su fidelidad a Dios. ¿Cuán fiel estás siendo tú con Dios? ¿Cuán fiel has sido tú con el Señor? 3 veces en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo cita a Habacuc 2:4. Romanos 1:17 dice, esta buena nueva nos dice cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Amén. Como dicen las Escrituras, por medio de la fe el justo tiene vida. O sea que tenemos que tener fe, mucha fe. Gálatas 3:11 dice, porque las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Lo vuelve otra vez a repetir Pablo. Y Hebreos 10:38 dice, y mis justos por la fe vivirán. Es un mandato. Y mis justos por la fe vivirán. Pero no me complaceré con nadie que se aleje, dice el Señor. Así que cuando nosotros tenemos falta de fe e incredulidad, no estamos complaciendo al Señor, lo estamos ofendiendo. Estamos pensando que Él no es capaz, que no tiene el poder, que no tiene la fuerza, que no tiene la autoridad para hacer lo que Él dijo que iba a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos las palabras de Jeremías. Yo tengo planes de bien y de bendición para cada uno de ustedes. Son palabras, son promesas que cada uno de nosotros tenemos que atesorar y mantenerlas continuamente en nuestro corazón, para que cuando venga la tormenta nosotros desenfundemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le digamos a Satanás y a sus huestes espirituales, escrito está, escrito está, escrito está. De esa misma manera, Cristo Jesús venció a Satanás cuando fue tentado las 3 veces. Así que vamos a ser tentados continuamente. Van a venir y los dardos de fuego del enemigo van a tratar de entrar en nuestra mente, que son duda, incredulidad y temor básicamente. Y lo que nosotros tenemos que hacer entonces es responderle con la palabra de Dios. Amén. Y mis justos por la fe vivirán, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Tremenda advertencia. No me complaceré con nadie que se aleje si no vive por fe, si no vive creyéndome, si no vive sabiendo que yo soy el Todopoderoso, que no hay nada imposible para mí. Amén. Fe en Dios significa familiaridad. Fe en Dios significa familiaridad, cercanía, venir a Él, estar con Él, estar en su presencia. Significa confiar en Dios en cualquier momento en el que nos encontremos, sean buenos, sean malos, sea invierno, sea otoño, sea primavera o sea verano. Confiar en quién es Dios, confiar en su plan perfecto, confiar en su provisión y en su poder y confiar en su amor y fidelidad. Nuestro buen Padre es fiel. No es como nosotros,
que hoy sí y mañana tal vez y pasado mañana no. Y si nos enojamos, peor todavía, que ni se atreva a hablarme. No, ya, Él es fiel. Pase lo que pase, Él es fiel. Esa es su naturaleza, que lo hace un Dios perfecto y amoroso. Amén. En la primavera de la vida, confía en Dios. En el verano de la vida, confía en Dios. En el otoño de la vida, confía en Dios. En el invierno de la vida, confía en Dios. En los buenos y en los malos tiempos, confía en Dios. En la calma, antes de la tormenta, en medio de la tormenta, cuando llegue la tormenta y después de la tormenta, sigue confiando en Dios. Amén. Sé fiel a Dios, sé firme en tu fe y Él va a hacer conforme a tu fe te sea hecho, dice la Escritura. Conforme a tu fe te sea hecho. ¿Cómo está tu fe? Es una buena pregunta. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Creemos que Dios puede cambiar nuestra situación personal? ¿Nuestra situación económica? ¿Nuestra situación familiar? ¿Nuestra situación afectiva? ¿Nuestro país? Confiamos en Él. Tenemos que tener esa confianza, esa certeza en nuestro corazón de que los planes de Dios no son nuestros planes, ni sus pensamientos son mis pensamientos. Entonces, ¿por qué nos afligimos? ¿Por qué nos angustiamos de que si el gobierno lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? Dios tiene control y Él inclina el corazón del rey a hacer lo que Él quiere. ¿Correcto? ¿No usó Él a los babilonios para darle una lección entonces al pueblo de Judá? Fue dura, ¿no? Bueno, pero confiemos en Él. Eso es lo importante. Cualquiera que sea la temporada en la que te encuentres, ten fe. Fe es certeza, seguridad, confianza y convicción. Convicción. Siempre, siempre, siempre ten fe. Sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Job 22, 21. Sométete a Dios y tendrás paz. Cuando nosotros nos metemos en la cobija debajo del Señor, entonces bajo sus plumas, con sus plumas Él nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros, como dice el Salmo 91. Sométete a Dios, significa eso, y tendrás paz. Entonces te irá bien. Miren qué bonito. Nos sometemos a uno mayor que nosotros que va a sacar el pecho por nosotros y nos va a defender, como nuestro buen hermano mayor. Cuando estábamos nosotros en el colegio y salía un bravucón delante de nosotros y nos amenazaba. ¿Qué hacíamos nosotros? Muchas veces corríamos con nuestro hermano mayor y le decíamos, espérate, ahí viene aquel. Igual es nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial que saca el pecho por cada uno de nosotros. Amén. Y entonces nos irá bien, dice la palabra en Job 22, 21. Dios continúa su segunda respuesta a Habacuc, amonestando al pueblo de Judá por su orgullo, por su avaricia, por su deshonestidad, por la violencia que cometían, por la inmoralidad sexual y la gran idolatría de ese pueblo. Mientras Dios habla, Habacuc comienza a comprender y se da cuenta de que no puede discutir el plan y el propósito de Dios. ¿Quién puede discutirle a Dios? Si Él en su omnisciencia y en su sabiduría sabe perfectamente bien cómo comienzan, cómo van y cómo van a terminar las cosas. Pero nosotros nos afanamos. Pero recuérdense, Él se preocupa para que todo salga bien a favor de nosotros. Las preguntas cesan cuando Habacuc se da cuenta de que no puede controlar el plan de Dios ni cambiar el propósito de Dios. Por eso les digo yo, pongámonos nosotros a leer a Habacuc de una manera personal, como que si nosotros fuéramos Habacuc. Y nos vamos a dar cuenta de tantas cosas. Habacuc en su confusión, en su perplejidad y a pesar de su frustración, elige confiar, tener fe en Dios en medio de la angustia. Que es lo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que hacer. Él mira la situación. Él mira las circunstancias, pero él decide confiar y tener fe en Dios. Hay temporadas en las que cuestionaremos lo que Dios está haciendo, porque no lo entendemos.
Y hay temporadas en las que tampoco entenderemos lo que Dios sigue haciendo. No lo entenderemos. Pero en cada época debemos tener fe en Dios. Debemos confiar en Él en cada circunstancia, en cada situación, en cada dificultad. Siempre tenemos que confiar en Dios y en su fidelidad. Amén. Fe es una palabra tan pequeña, fe, solo 2 letras. Increíble, ¿no? Pero tan importante, tan esencial en la vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que puede mover montañas y hacer que se produzcan los milagros más grandes que necesitamos, convirtiéndose entonces en una de las palabras más poderosas de toda la Biblia. Tenemos que alimentarnos. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo anda tu fe? La fe en Dios es muy personal. Mi fe no le va a ayudar a Beatriz. Mi fe no te va a ayudar a ti. La fe de Helen no me va a ayudar a mí. La fe de Conchita no me va a ayudar a mí. La fe de cada uno de ustedes no me van a ayudar a mí, ni la mía o de la de nosotros los pastores los van a ayudar a ustedes. Es personal. Quiere decir entonces que yo tengo una tarea. Y esa tarea es prepararme para que yo gane ese examen. ¿Estamos? La vida es una lección, queridos hermanos. Y esa lección la tenemos nosotros que aprender. Y mientras más temprano nosotros aprendamos la lección, más pronto vamos a sacar un 100. O nos vamos a sacar a 90 para arriba. Esmerémonos, esforcémonos. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré siempre contigo, dice la palabra en Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué demanda entonces de cada uno de nosotros? Un esfuerzo, una tarea que cada uno de nosotros tenemos que hacer y tenemos que cumplir. Y ser valientes. Echarle ganas a todo, sea invierno, sea verano, sea primavera o sea otoño en tu vida. Échale ganas, querido hermano, porque Dios está contigo y te está ayudando. Y va adelante y va detrás tuyo. Amén. La Biblia dice que a todos se nos ha dado una medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Romanos 12:3. A todos se nos ha dado una misma medida de fe. Amén. Responsabilidad de cada uno de nosotros es cómo vamos a hacer crecer nuestra fe. Si tuvieras fe, dice, le dirías a este monte, quítate, desarráigate y échate en el mar. Si tuvieras fe. No conozco a ningún hombre que tenga ese grado de fe, pero es un reto para cada uno de nosotros. No hay un límite. No hay un límite. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dice la palabra. Seríamos capaces entonces de cambiar el mundo entero. Seríamos capaces de cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia. Y no nosotros, sino simplemente lo estamos poniendo en las manos de Dios para que Él obre y para que Él actúe. Es como darle un permiso al Señor. Hazlo, Señor, hazlo. Anhelo, ansío, deseo, espero ver cómo lo vas a hacer. Eso significa, amén. Cada uno de nosotros necesitamos tener nuestra propia fe. La fe es personal en Dios para cada etapa de la vida. Necesitamos una fe viva, activa y fuerte en Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que estamos viviendo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que Dios puso como asignación en el momento que Él escribió en el libro de la vida de nosotros. ¿Sabes cuál es ese propósito que Dios tiene en tu vida? Hemos dicho que las 3 etapas más importantes en la vida de un hombre es cuando nace de nuevo y cuando conoce cuál es su propósito que Dios le asignó para esta vida. Amén. El libro de Habacuc tiene solo 3 capítulos
Y en el último capítulo, Habacuc concluye su conversación con Dios con esta oración. Y vamos a Habacuc 3, del 1 al 2. Dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Luego, si nosotros leemos detenidamente del versículo 3 al versículo 16, Habacuc se desata en alabanzas, en adoración, en admiración hacia Dios, exaltándolo y describiendo todas las grandezas. Pero por razones de tiempo no lo vamos a leer. Los dejo como tarea. Luego, seguimos en el versículo 17 al 19. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Miren qué belleza. Ya Habacuc dice, pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque me quede literalmente en la calle, aunque las higueras no florezcan, aunque no tenga nada que comer, aunque se pierda la cosecha, aunque los campos queden vacíos, aunque los rebaños mueran y aunque los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas. Si Job se hubiera dado por vencido, si Job no tuviera el mismo pensamiento ni la misma actitud que Habacuc nos está demostrando en este momento, Job no le hubiera sido retribuido absolutamente nada. Job fue premiado por su fe. Job fue premiado por su consistencia. Job fue premiado por su actitud que mantuvo a pesar de que todo se le había venido para abajo. Job seguramente dijo así: me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano, el Todopoderoso, es mi fuerza, que me va a hacer que yo me levante aún de en medio de las cenizas. Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas. Queridos hermanos, este es un mensaje que cada uno de nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, que nos debe dar fuerza, que nos debe dar ánimo, que debe de cambiar nuestra actitud derrotista en una de victoria. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios victorioso, tenemos un Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Y todo lo que vemos y lo que no vemos ha sido hecho por su palabra. Y su palabra la tenemos a nuestro alcance. Y si cada uno de nosotros no tenemos lo que estamos anhelando, deseando, queriendo, y Dios quiere que nosotros tengamos, ¿es culpa de quién? De cada uno de nosotros. No estamos haciendo bien la tarea. Y vamos a tener que darle cuentas al Señor y nos va a decir, te reprendo, no hiciste tu tarea. No ganaste el año, perdiste. Dios, ayúdanos, Padre. Aquí vemos 6 aspectos de la consagración de Habacuc al Señor. Dice él, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Número 1, aunque las higueras no florezcan. Número 2, ni haya uvas en las vides. Número 3, aunque se pierda la cosecha de oliva. Número 4, y los campos queden vacíos y no den fruto. Número 5, aunque los rebaños mueran en los campos. Y número 6, los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. En la derrota, aún así me alegraré en el Señor. ¿Por qué? Porque va a ser muy corta, va a ser efímera esa derrota. De la misma manera como Job triunfó sobre todas esas circunstancias y no pasaron muchos años, sino solamente meses. De la misma manera, Habacuc nos lo está diciendo. Aunque todo se venga para abajo, yo me alegraré en el Señor. Y el profeta nos da
los secretos de cómo poder consagrarse para que nosotros estemos fuertes y nos levantemos en medio de las cenizas. Número 1, me gozaré en el Dios de mi salvación. Tener confianza, tener la certeza de que Él es Dios y que puede cambiar cualquier situación contraria a mi vida, o cualquier derrota, o cualquier tipo de pérdida. Número 2, el Señor soberano es mi fuerza. Él es mi fuerza. Él es el que me va a levantar. Él es el que va a fortalecer mis lomos y mis rodillas endebles. Él va a hacer que mis manos se levanten nuevamente para que yo le alabe, le adore, le glorifique y le dé gracias. Y número 3, Él me da pie firme como al venado, en las alturas me hará caminar. ¿Qué significa eso? Que somos o vamos a ser capaces de pisar sobre cualquier dificultad y sobre cualquier tipo de obstáculo. Amén. En este capítulo final hay un cambio de emoción. Espero yo que así como Habacuc cambió su percepción, sus sentidos ya no fueron engañados de la sincera fidelidad del amor de Cristo Jesús. De esa manera, este mensaje que llegue al corazón de cada uno de ustedes les cambien esa emoción negativa en una emoción y en una expectativa positiva. Los cuestionamientos desaparecieron. Habacuc se regocija en la bondad y grandeza de Dios. Ha pasado de un lugar de ira, de frustración, de confusión, a un lugar de fe y de confianza. De tener la certeza de que Dios es mi Padre Celestial y que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. La perplejidad y la duda ha sido reemplazada por la confianza en Dios. La perplejidad y la duda ha sido reemplazada por la confianza en Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Estamos confundidos? Tengamos fe, tengamos confianza en Dios. La preocupación ha sido reemplazada por la adoración. ¿Cómo está tu tiempo de adoración? Importante. La preocupación ha sido reemplazada por la adoración. ¿Estás preocupado? ¿Está alguno? Espérense, no me confundan. ¿Está alguno triste? Cante alabanzas. ¿Correcto? ¿Está alguno alegre? Cante himnos. Amén. La preocupación ha sido reemplazada por la adoración. Helen, me confundiste. Esa excusa. Bien, la preocupación ha sido reemplazada por la adoración. ¿Estás preocupado? Llena tu atmósfera, llena tu vida de alabanzas y de adoración a Dios. Póstrate delante de Él, porque cuando nosotros hacemos eso, entonces la presencia de Dios desciende y va a echar fuera toda tiniebla, toda oscuridad y todo temor. El miedo ha sido reemplazado por la fe. ¿Tienes miedo? Reemplázalo entonces por la fe. Las fuerzas de Habacuc se renuevan. Así se deben de renovar nuestras fuerzas. Hay alegría en su corazón y su fe y su confianza aumentan. El pensamiento final es este. En Habacuc tenemos un gran ejemplo de cómo podemos confiar y fortalecernos en Dios en cada etapa o estación que estemos viviendo en la vida. Amén. Quiero que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias al Señor por este mensaje. Padre, clamo, oro a ti y te suplico que tu Santo Espíritu selle estas palabras, estas escrituras, este mensaje en el corazón de cada uno de los que lo han escuchado y de los que lo van a escuchar, para que tengamos, Señor, la fe suficiente, las fuerzas necesarias para adorarte a ti en medio de la preocupación, para reemplazar la duda por esa confianza en ti, Señor, y para que el miedo huya por esa fe fuerte que cada uno de nosotros vamos a tener. Todos y cada uno de nosotros necesitamos escuchar esto. A su debido tiempo yo, el Señor, haré
que esto suceda, dice Isaías 60:22. Y así te dice el Señor: a su debido tiempo yo, el Señor, haré que esto te suceda. Dios tiene el control de tu vida y en el momento exacto, en la hora justa, Él hará que suceda. Suelta esa ansiedad que llevas dentro, pon en sus manos tus preocupaciones, tus miedos y confía, porque todo ya está en marcha, en las manos del Señor. Dios va a obrar en tu vida. Él va a entregar, y Él va a entrar en esos lugares donde tú no puedes llegar, en esos problemas que parecen no tener salida, porque donde Dios actúa, lo hace completamente, y muchos de ustedes lo verán muy pronto. No hay nada ni nadie que pueda detenerlo. Dios es soberano. Dios tiene el control de tu vida y es un Dios que te ama, te escucha y responderá a tu clamor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.